aplauso fuerte al Señor. Y voy a invitar que saludes a alguien que está ahí cerca de ti. Hermano, qué bendición verte este fin de semana lluvioso. Gracias, Señor. ¿Acaso no es más que decir una oración, más que un camino hacia el cielo? Dime qué es entender, creado su magia, con un propósito existo. Aquí está el propósito: el deseo, la sal y la luz de la tierra. El deseo, la sal, los redimidos, los redimidos digan aquí estoy. Los redimidos digan aquí estoy. Los redimidos digan aquí estoy. Dilo, dilo. Si los redimidos digan aquí estoy. Los redimidos digan aquí estoy. Los redimidos digan aquí estoy. Dilo, dilo. A ver, un grito de júbilo de los redimidos. Oh, sí, Señor. Vamos. Iglesia, levántate ya para ver con los ojos que Cristo ve. Podríamos mostrar el cielo. Si muestran lo que es el de Él, si creado su magia, diles cuál es su destino, su destino. El deseo, la sal y la luz de la tierra. El deseo, la sal y la luz. El deseo, la sal y la luz de la tierra. El deseo, la sal. Los redimidos, si los redimidos digan aquí estoy. Los redimidos digan aquí estoy. Los redimidos digan aquí estoy. Dilo, dilo, sí. Y los redimidos digan aquí estoy. Los redimidos digan aquí estoy. Los redimidos digan aquí estoy. Dilo, dilo. A ver, mi conmigo, redimido soy. Si redimido soy. Si redimido soy. Soy redimido. Redimido soy. Soy redimido. Sí, canta conmigo. Redimido soy. Si redimido soy. Si redimido soy. Soy redimido. El deseo, la sal. El deseo, la sal y la luz de la tierra. El deseo, la sal y la luz. El deseo, la sal y la luz. Sí, el deseo, la sal. El deseo, la sal y la luz de la tierra. El deseo, la sal y la luz. Que los redimidos se levanten hoy. Y digan que soy. Los redimidos se levanten hoy. Vamos, vamos. Los redimidos digan aquí estoy. Los redimidos digan aquí estoy. Digamos aquí estoy. Dilo. Redimido. Si redimido soy. Si redimido soy. Soy redimido. Redimido soy. Soy redimido. Sí, dilo otra vez. Redimido soy. Soy redimido. Redimido soy. Sí, redimido soy. Vamos, con sus manos.
Testamento es algo que nosotros podemos imitar y así nosotros estar recordando que lo que sean nuestros hijos en un futuro va a depender del trabajo que nosotros comencemos a hacer desde que ellos son pequeños. ¿A quién tú has consagrado tus hijos? ¿Los estás consagrando no sé, a caricaturistas de Disney o no sé, a un santo, a un ídolo, a quién? Yo no sé. Cuando yo era pequeñito me consagraron a un ídolo, a una estatua de una de las 11.000 vírgenes que hay en la religión tradicional. Y era la fe de mis padres, está bien, pero yo tengo otra fe. Mi vida pertenece a Jesús. Mi vida pertenece al Dios creador de todas las cosas. Y por eso yo les quiero animar a que ustedes consagren sus hijos al Señor y comiencen a motivar a sus hijos a caminar, a crecer en el temor de Él. Entonces, presentar a nuestros hijos al Señor es un buen comienzo para eso cuando ellos son pequeños. Y si han crecido y antes no lo hemos hecho, también los podemos consagrar. Los podemos hacer porque nosotros creemos que Dios es el Señor de nuestras vidas. Amén. La nueva serie que vamos a estar comenzando hoy va a enfocar lo que es la palabra de Dios, lo que es el hecho de que Dios nos habla. Entonces la serie tiene como título Viendo que su palabra se cumple. Viendo que su palabra se cumple. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Viendo que la palabra de Dios se cumple. Entonces, viendo que su palabra se cumple. Y el mensaje específico de este día se ha titulado Dios está hablando. Diga conmigo, Dios está hablando. Y vamos a comenzar mirando algo que sucedió dentro del pueblo hebreo, el pueblo de Israel, hace cientos de años, miles de años. Uno de los salmistas escribió lo que vamos a mirar del Salmo 105, en el Salmo 105, versículos 17 al 21. Y voy a pedir que todos lean juntamente conmigo, pero vamos a leer de esta versión Reina Valera del 60. Si usted no tiene esta versión en su Biblia, por favor lea de la pantalla para que todos estemos en las mismas palabras. Dice la escritura, todos juntos: envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesto su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Muchos años antes de que comenzara un tiempo en donde hubo hambre en Israel, nosotros leemos la historia de cómo Dios envía a uno de su pueblo para Egipto. Y lo envió para que, llegado ese tiempo de hambre, Él pudiera redimir a su pueblo de la hambruna. El pueblo todavía era un pueblo chico, solamente eran unas 70 personas y estaban viviendo en la tierra de Canaán. Entonces José no fue a Egipto como un emisario, sino que él fue a Egipto como un esclavo. Y cuando él fue vendido como un esclavo, no había un chance de que él pudiera salir de esa esclavitud, de que él pudiera recobrar su libertad. Y no solamente fue un esclavo, sino que desafortunadamente él fue encarcelado a causa de que una mujer le levantó una calumnia, una infame calumnia, y entonces en la cárcel tuvo que estar hasta un día en donde se cumplió lo que se había predicho acerca de él, lo que Dios le había hablado en sueños que sería su vida. Es que cuando José era joven, tenía solamente 17 años, antes de que él fuera vendido como esclavo por sus propios hermanos, Dios le reveló algo para su vida. Dios le dio ciertos sueños, y José en esos sueños lo que escuchó fue la voz de Dios hablarle de que él iba a ser grande y que hasta su propia familia
se iba a postrar ante él por causa de la gracia que Dios iba a estarle dando, la gracia que iba a estar poniendo sobre él. Y la fe de José creyó, tomó esa palabra, pero esa fe fue puesta a prueba, porque después de haber recibido esta promesa para hacer algo grande, él se vio fue un esclavo, y además un esclavo que estaba en la prisión, y quizás durante muchos años tuvo esa condición, pero José nunca abandonó su sueño. Él siempre tenía esa palabra que Dios le había dado, la tenía presente en su corazón. Entonces él tomó la promesa y él vivió en esa promesa hasta el día en que llegó el cumplimiento de la promesa, porque siempre, hermanos, esa hora del cumplimiento de lo que Dios ha dicho que va a pasar en nuestras vidas siempre va a llegar. Siempre va a llegar. Una de las cosas que nos gusta compartir a cada uno de nosotros, especialmente si estamos en el ministerio, es cómo Dios nos ha hablado. Y después de que Dios nos ha hablado acerca de bendiciones, acerca de cosas que Él quiere hacer a través de nosotros y en nosotros, y escuchamos palabras proféticas de las Escrituras hablando a nuestra vida, nosotros hemos tenido que experimentar pruebas, duras pruebas, antes de que se cumpla lo que Dios nos ha anunciado. Y podemos estar diciendo, pero Señor, ¿acaso tú no me dijiste? Bueno, la Biblia dice en el libro de Proverbios que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas nos librará Dios. ¿Crees esa palabra? Amén. Tú necesitas creer eso. A nosotros nos gustaría que las dificultades o las aflicciones solamente fueran para los injustos, especialmente para aquellos que nos han tratado con injusticia a nosotros. Ya vinieron varios nombrecitos a su mente ahí, ¿no? Sí, especialmente para fulano de tal. Pero la cosa no funciona así, mi hermano. ¿Qué pasó con José? El versículo 17 nos dice que él fue vendido como esclavo. El versículo 18 luego nos dice que él fue afligido con grillos y que estuvo en la cárcel. Pero el versículo 19 nos dice que eso no fue para siempre, porque llegó ese día en que la palabra de Dios, que Dios había hablado para él, vino para cumplirse. Fue el cumplimiento de esa palabra. Y entonces en el versículo 20 encontramos algo que dice: envió el rey y le soltó. No solamente fue que le soltó, sino que lo nombra señor de su propia casa y lo hace gobernador de todas sus posesiones. Lo pone sobre todo. Llega a ser el segundo en toda la nación de Egipto. José tenía una palabra para sí, para él, en su tiempo, para la generación a la cual él pertenecía. Era la palabra de Dios para su vida. Pero tú y yo tenemos también una palabra que Dios nos ha hablado para nuestras propias vidas. Porque Dios tiene algo para nosotros, para lo cual Él quiere prepararnos. Entonces, cuando llegue ese tiempo, para que se cumpla lo que Él quiere para nosotros y de lo cual Él ya nos ha hablado, Él quiere que nosotros estemos listos. Y no que todavía no nos hayamos capacitado. No que nosotros no hayamos todavía actuado. No que nosotros no estemos listos. Porque entonces lo que va a suceder es que nos hemos dado por vencidos cuando viene la prueba. Y decimos: ay, esto ya no es para mí. Quizás esto no te gusta. Quizás lo que yo te estoy diciendo no te gusta. Pero hasta que tú no estés listo, la palabra no se va a cumplir. Lo que cada uno prefiere es que Dios haga y que a uno no le cueste nada. ¿Sí? Eso es como que: Señor,
dame la lotería y, a ver, ni siquiera la compres. O sea, esperamos que Dios lo haga todo, pero no funciona así en el reino de los cielos. Hoy estamos comenzando una nueva serie de enseñanzas en donde vamos a aprender cómo escuchar lo de Dios. No solamente cómo escuchar lo de Dios. Necesitamos ver que lo que Dios dice para nuestras vidas se hace realidad, se cumple. Diga conmigo, lo que Dios dice para mi vida, yo creo que se cumple. ¿Estás seguro? Necesitamos hacer ese tipo de declaraciones a nosotros mismos. ¿Sabes que el diablo no puede detener eso? El diablo no tiene poder para detener el cumplimiento de lo que Dios ha dicho que debe ser para nuestras vidas, pero nosotros sí podemos. Si nosotros no hacemos nuestra parte, lo que Dios ha dicho para nuestras vidas no se va a cumplir. ¿Qué es nuestra parte? Nuestra parte es escuchar, pero no de cualquier manera. Es escuchar con atención, porque si tú no escuchas con atención, entonces tú no vas a poder actuar. Pero tú tienes que escuchar, atender y actuar. Las tres cosas. No seguir esperando que Dios lo haga todo, pues lo que realmente está sucediendo es que Dios ya te habló y Él está esperando que tú hagas, que tú actúes según lo que Él ya te habló. Claro que Dios nos habla a nosotros de bendiciones, porque Él quiere bendecirnos. Claro que Dios nos hace toda clase de promesas, grandes y maravillosas promesas tenemos del Señor. Pero en todas esas bendiciones, en todas esas promesas, Él está esperando que nosotros hagamos algo. Todo es condicional. Él está esperando que nosotros hagamos algo. Ahora, hay algo más todavía. Nosotros escuchamos a Dios hablarnos y nosotros decimos, oh Señor, yo te creo en lo que tú dices. O sea, lo entendemos y hasta nos comprometemos a hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Nos comprometemos a cumplir con toda clase de cosas, pero no lo hacemos. Solamente esperamos que Dios haga lo suyo. Es decir, nosotros queremos sacar ventaja de Dios. Muy vivos, nosotros somos muy vivos, pero eso no quiere decir que seamos inteligentes. Si ya nosotros pertenecemos al reino de Dios, nosotros tenemos una parte en el reino de Dios. Tenemos ya un rol en el reino de Dios. Las situaciones que se viven en el reino de los cielos ya nos comprometen también a nosotros. ¿Recuerdas que Jesús a los 12 años ya él entendía, ya él sabía que tenía que estar en los asuntos de su Padre? Y cuando él pensaron que estaba perdido, que se había quedado en Jerusalén, allá estaba con los maestros de la ley y estaban hablando acerca de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, y la respuesta que él dio a sus padres afanados por buscarle nos dan a entender a nosotros que él conocía que había un propósito en su vida. Él ya conocía que Dios tenía algo para que él actuara en el reino de los cielos. Ahora, no quiero decir que fue cuando él tuvo los 12 años que se cumplió el plan entero de su vida, porque sabemos que Jesús tuvo que estar muy consciente durante todo el resto de su vida hasta que él murió, viviendo como un hombre, pero viviendo en el plan de Dios, pagando un precio. ¿Por qué? Porque él tenía un trabajo que hacer para crecer en sabiduría, en gracia, en madurez delante de Dios y delante de los hombres. No solamente nosotros tenemos que aceptar el plan de Dios,
Hermanos, nosotros también tenemos que trabajar en ese plan de la manera que el Señor nos dirige a trabajar. Y ¿saben? Dios va a hacer el trabajo que es pesado. Él nos deja a nosotros lo fácil. Él hace la parte difícil. Pero todavía nosotros tenemos que trabajar para hacer la parte que Él ha pedido que nosotros hagamos. Cada uno debe estar haciendo lo que a cada uno le corresponde. Pablo dice el libro de los Corintios, que Pablo al comienzo del primer libro de los Corintios, capítulo 3, Pablo dice: hey hermanos, ¿saben? Yo fui quien sembró, y mi compañero de ministerio, Apolos, fue el que regó, y luego el Señor dio el crecimiento. ¿Saben de esa escritura? ¿Saben de lo que les estoy hablando? No fue que Pablo descansó, esperó, y también Apolos le ayudó a esperar y a descansar. No fue así. Y luego, pues con el tiempo Dios dijo: ay, estos no quieren hacer nada, me tocó hacerlo todo. Y dio crecimiento. No, porque no habían sembrado, porque no habían recogido. No, ellos tuvieron que hacer lo suyo, lo que les correspondía. ¿Qué va a hacer crecer Dios? ¿Qué va a hacer crecer Dios en tu vida? Cuando Él te ha dicho a ti que siembres, cuando Él te ha dicho a ti que riegues, que hagas esto, que hagas aquello, pero tú no lo has hecho, ¿qué va a hacer crecer Dios? Si no has puesto nada en la materia de tu vida, ¿qué va a hacer crecer Dios? Entonces estamos entrando en enseñanzas que nos van a entrenar en cómo es que funciona lo de Dios, porque tenemos una idea equivocada de cómo es que funciona lo de Dios. Tomamos lo que nos gusta y lo que nos representa responsabilidad lo dejamos a un lado, y el Señor quiere enseñarnos. Miremos Apocalipsis y miremos el capítulo 1 y el versículo 1 de Apocalipsis, y dice allí algo que es muy importante. Me gustaría que todos leyeran esta escritura también conmigo, por favor, todos juntos lean. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y Jesús la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Está la palabra Jesús ahí añadida a este pasaje, solamente para que usted pueda entender que Jesús hizo un trabajo. Y la palabra clave aquí en este pasaje es la palabra revelación. Y lo que significa la revelación es que se da a conocer algo que es desconocido, algo que uno no puede averiguar por sus propios medios. Uno no está en la capacidad de conocer por sí mismo. Es una verdad, pero es una verdad que no ha llegado a nuestras vidas, que no ha sido podido entender, no hemos podido entender, y necesitamos algo sobrenatural que viene de Dios para que nosotros podamos realmente descubrir lo que eso quiere decir. Entonces el Apocalipsis es una gran revelación de Jesucristo, quiere decir que Jesucristo la da, pero también es una revelación de Jesucristo porque nos habla de Él y de lo que Él representa. Es una revelación de Jesucristo a sus siervos, a sus seguidores. ¿Hay seguidores de Cristo acá? La revelación es para ti. Lo que Dios dice es para tu vida. Entonces, ¿qué significa que Él quiera revelarse a nosotros? Significa algo muy maravilloso, algo demasiadamente grande. Significa que hay cosas que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él, acerca de su corazón, acerca de cómo Él piensa, acerca de cómo Él se mueve, cómo Él actúa. Algunas cosas que nunca llegaríamos a saber en nuestra propia capacidad, por nuestra propia cuenta. Esto significa
que Dios se ocupa de nosotros, de instruirnos, de entrenarnos, de capacitarnos, porque nos ama lo suficiente para revelarnos todas esas cosas que residen en nuestro futuro, que están delante de nosotros. Y Él nos quiere advertir, Él nos quiere preparar sobre esas cosas. Él nos advierte acerca de lo que va a venir en los tiempos futuros, en los tiempos finales. Diga, Dios está hablando. Diga mejor, Dios me está hablando. Diga mejor. Dios me está hablando. No todos están escuchando. No todos están escuchando, pero todos están recibiendo de Dios una palabra. Todos. No todos están en sintonía con Dios. No la agarramos. Comience a mover el dial, hermano. Comience a buscar la sintonía con Dios, porque es que hay veces algo está fallando en la antena. No se trata de que si pagaste el cable o no cable. Dios no necesita ese cable. Usted abra su corazón, porque Él quiere mostrarte cosas acerca de tu futuro. Por eso aquí dice en Apocalipsis 1:1 que esta es una revelación de Jesucristo. Y es una revelación, dice, que Dios le dio a Él para mostrar a sus siervos. ¿Cuántos siervos hay acá? Para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. ¿Por qué dice que pronto? Porque es en nuestra generación. Porque, claro, Él muestra en los tiempos finales, pero ni siquiera sabemos si esos tiempos finales, pero estamos en los tiempos finales, sí, pero los últimos tiempos pueden estar mañana, la siguiente semana, dentro de un mes, yo no sé, nadie sabe. Pero Dios nos quiere hablar de todas estas cosas. Entonces, las cosas que nosotros estamos por aprender, amado, no vienen del hombre. Las cosas que estamos por aprender vienen de Dios mismo. Son cosas que Dios quiere que nosotros sepamos. Y Él es el que inicia esta comunicación. ¿Estarás listo para recibir? ¿Estarás en sintonía para recibir lo que Dios tiene para tu vida? Mira, hay muchos que se dicen profetas. Quiero advertirte, porque te dicen una escritura de memoria, un versículo de memoria, y te lo andan poniendo cada día ahí para acusarte, para condenarte, para herirte con la palabra de Dios. Quiere decir que ese es el corazón de Dios. Hay gente que manipula la palabra de Dios. Se sabe la palabra de Dios, y el diablo también. Mejor que nosotros. Pero mi amado, esos que dicen que son profetas no son sino habladores. Muchos son astrólogos, pero otros simplemente son fanáticos religiosos, legalistas, gente del mundo realmente, aunque son muy versados en la palabra, pero en su propia palabra, porque se están proclamando a sí mismos en la tierra. Solamente se proclaman a sí mismos. Cada uno de estos sostiene conocer algo especial acerca de Dios, que tienen revelaciones que solamente han venido de parte de Él. Pero mi amado hermano, yo quiero que tú entiendas que solamente es la Biblia, es la palabra de Dios misma la que nos revela las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos. Por eso tú tienes tú mismo que leer las Escrituras. Por eso aquí en The Rock leemos la Biblia todos los días. Todos los días. En el libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 13, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Está el Espíritu de verdad sobre tu vida? ¿Has recibido el Espíritu de verdad? ¿Estás escuchando al Espíritu de la verdad?
¿Cómo habla el Espíritu de verdad? A través de las Escrituras. Dice, Él no hablará por su propia cuenta, como hacen esos llamados profetas. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Nosotros creemos que Dios nos habla. Estamos seguros de que Dios nos habla. Y en esta serie nosotros queremos compartir cosas que Dios ya dijo, que Dios ya ha hablado. Y queremos compartir cómo tú puedes ver que lo que Dios ha hablado acerca de ti o para ti, eso se va a cumplir en tu vida. Nosotros creemos que lo que cambia nuestras vidas es lo que Él ha hablado. Por eso nosotros hacemos una declaración bíblica cuando comenzamos nuestros servicios y decimos, esta es la palabra que cambiará mi vida para siempre. Para que la palabra no se corrompa por las emociones de los que la predican o por los intereses personales de alguien. ¿Cómo es que la palabra va a cambiar nuestras vidas? Bueno, necesitamos estudiarla. Necesitamos meditar en lo que Él ha dicho y alinearnos con lo que Él ha dicho. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos habla, Él envía es poder. Cuando Dios está hablando, lo que sale de su boca es poder. La manera como siempre lo hemos ilustrado aquí en la iglesia es viendo el comienzo de todo. ¿Cómo comenzó todo? Y la Biblia nos habla del comienzo de todo en Génesis. Y en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué pasó? Dios dijo, Dios habló. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Más adelante, versículos 6 y 7, dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Luego dijo Dios. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y en el versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Usted ya entendió lo que significa esto, ¿verdad? Usted ya vio dónde está el énfasis de estas escrituras que nosotros hemos estado leyendo. Es que el verso 1 dice que Dios fue quien hizo todo, y luego todo lo demás que estamos leyendo nos cuenta cómo lo hizo, y fue de una manera muy sencilla. ¿Qué fue lo que hizo? Habló. Es eso, solamente eso. Él habló, es simple. Fue el poder de su palabra. Fue el poder de su palabra. Y si nosotros seguimos estudiando el pasaje de la creación, nos vamos a dar cuenta que luego hay un cambio muy significante en cuanto a esto. Porque en el verso 26 está la creación del hombre. Y a partir de ese momento, de ahí en adelante, nosotros vemos que Dios da dominio y autoridad al hombre. Desde ese momento. O sea, Dios comienza a decidir que va a hacer las cosas de otra manera. No tiene que hacerlo con nosotros, con los hombres, pero decide hacerlo con nosotros. Entonces esto nos quiere decir a nosotros que tenemos y también debemos ejercer ese dominio y esa autoridad sobre la tierra, porque esa es la voluntad del Señor.
Tenemos que ejercer la voluntad de Dios, tener la autoridad sobre lo que Dios ha dicho. Pero ¿saben una cosa? Dios nos dio libre albedrío. Lo podemos hacer. Y si no queremos, no lo hacemos. Eso significa libre albedrío. Cuando el Verbo se hizo carne para habitar entre los hombres, ¿cómo fue que sucedió eso? ¿Cómo fue que pasó eso? Fue que Dios habló y se hizo inmediatamente, como cuando dijo sea la luz y la luz se hizo. ¿Fue así? Inmediatamente. Sepárense las aguas y se separaron las aguas. Crezca la naturaleza y creció los árboles, los frutos. ¿Fue así? No fue así. Ahora no fue así. Dios habló primero por medio de los profetas. Es que Dios había decidido no trabajar más de la misma manera que ya había trabajado antes. ¿Por qué? Él había dado dominio, Él había dado autoridad a los hombres. Y Él siempre es respetuoso de sus compromisos. Él siempre cumple con su palabra. Entonces Dios habló primero por medio de los profetas, a los que convirtió en sus voceros, para que los hombres pudiéramos conocer lo que iba a suceder, qué es lo que había en su corazón, cuáles eran los deseos y cómo iba a cumplir con las promesas que había dado, para que la humanidad se pudiera preparar, para que la humanidad pudiera abrazar el deseo, la palabra de Dios, y creyera en sus palabras. Y entonces, solamente entonces, Dios iba a hacer que sus palabras se cumplieran, sucedieran. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fueron años de preparación para su pueblo, para que deseara la llegada del Mesías, la llegada del Salvador, que hubiera un anhelo en la humanidad de que se cumpliera esta palabra en sus vidas. Y déjeme decirle, Dios sigue creando cosas de la misma manera a través de sus palabras. Pero Él no las impone sobre tu vida. Él sigue creando cosas que van a bendecirnos, pero no nos las impone. Tú tienes la libertad de aceptar lo que Él dice para tu vida o de rechazar lo que Él quiere para tu vida. Dios habla con usted y usted tiene que recibir su palabra. Usted tiene que abrazar esa palabra. Usted tiene que caminar con ella y dejar que esa palabra suceda. Y eso es lo que aprendemos en la vida de José. Eso fue lo que hizo José. José recibió una palabra, pasó un tiempo de prueba, atravesó dificultades, pero no dejó de confiar en lo que Dios había dicho para él. Caminaba todos los días de su vida en esa palabra hasta que llegó el día de su cumplimiento. Hay que entender, hermanos, cómo es que funciona esto, porque las cosas no simplemente suceden por casualidad. Es que Dios habla las cosas y luego las cosas vienen a suceder. En Isaías 55:11 dice la Escritura: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Sabe de qué nos habla esta palabra? Esta palabra nos habla de lo que es el corazón de Dios. Que todo lo bueno que Dios quiere para nosotros se va a cumplir, pero dice que toda palabra que sale de su boca se va a cumplir. Va a suceder lo que Él quiere. Y Él por eso hace advertencias. Si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Pero si haces esta otra cosa, vas a estar en problemas. Dios dice aquí que Él espera que todo lo que Él dice se, que todo suceda. Pero quiero aclararte
que si tú no recibes las promesas de Dios para ti, si tú no recibes las buenas cosas que Dios tiene para tu vida, si tú no abrazas las buenas intenciones de Dios para ti, si no las declaras en fe sobre tu propia vida, esas cosas nunca se van a cumplir. Nunca. Hay otra cita en la epístola del apóstol Pedro, la primera de las epístolas, que nos dice que Dios no quiere que nadie se condene, que nadie se pierda, sino lo que Él quiere es que todos se arrepientan y que todos se sean salvos. Pero sabemos que no todos los que oyen ese mensaje lo reciben, ¿verdad? Algunos desprecian este mensaje. Solamente los que oyen, solamente los que abrazan y declaran con su boca que Jesús es el Señor y que Él es el único y suficiente Salvador de sus vidas, entonces van a poder ser salvos y tener una nueva vida. Tienen que confesarlo y tienen que creerlo con el corazón. Hermanos, podemos elegir. Pero un día nosotros vamos a dar cuenta de nuestras decisiones. Entonces el Señor quiere ayudarnos, y porque nosotros podamos elegir bien, entonces Dios nos ha dejado su palabra, y en su palabra Él nos enseña, Él nos muestra su voluntad. Por eso necesitamos aprender a escuchar la palabra de Dios. Él nos habla, y también Él nos confirma por medio de la palabra lo que nosotros recibimos para nuestras propias vidas personales. Hay detalles de cada una de nuestras vidas muy personales que no están escritas en la Biblia, pero que Dios confirma por medio de la palabra escrita. Me ha pasado cientos de veces. Cada pastor puede dar testimonio, cada persona que Dios ha capacitado para enseñar su palabra puede dar testimonios de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas y cómo Dios le ha hablado. Déjenme contarle un par de cosas de mi propia o de nuestro propio ministerio, de nuestra propia vida. A comienzos de 1986, porque ya en 1986 yo ya vivía. Y estaba grandecito. Era el comienzo de nuestro ministerio en nuestra misión cuadrangular a la cual pertenece esta iglesia. Pero ya habíamos estado unos 3 años participando de otro ministerio, de otra misión. Y cuando llegamos a la iglesia, a la misión cuadrangular, decidimos abrir un grupo de estudio en nuestra casa, que el Señor nos había regalado, una casa bien amplia, bien grande. Teníamos espacio suficiente y el Señor permitió que ahí ese pequeño grupo se convirtiera en la primera iglesia que nosotros plantamos en la misión cuadrangular. Logramos reunir 80 personas en ese grupo de estudio y ya se convirtió en una iglesia, y lo que hicimos fue que nos redujimos al segundo piso, porque la casa era tan grande que el primer piso lo consagramos para que ahí funcionara la iglesia. Y vino uno de nuestros amigos ancianos que conocíamos, y una persona ya mayor que siempre ha sido persona que nos ha ayudado en el ministerio. Su nombre es José Silva, y él predicó un llamado a la iglesia para evangelizar. Él declaró una palabra sobre ese grupo de 80 personas, y la palabra que él declaró fue el Salmo 12, el versículo 8, que dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya las naciones de la tierra. Y él dio una palabra profética sobre nosotros y dijo: de las personas que están aquí, el Señor llevará a muchos a otras naciones. Como pastor, yo recibí esa palabra, yo abracé esa palabra, yo creí en esa palabra. Inmediatamente yo comencé a preparar a la iglesia, porque iban a salir a predicar a las naciones. Estuve trabajando algunos pocos años allí, porque luego me mandaron a abrir otra obra. Pero quiero darles testimonio
que de esas 80 personas, más de la mitad, incluyendo mi propia familia, estamos en diferentes naciones predicando la palabra de Dios en este día. Porque abrazamos una palabra de Dios. Más tarde, 15 años después, en el 2001, estaba regresando a Colombia de unos días que vine a pasar aquí en San Francisco por el matrimonio de nuestro hijo. Y tomé un vuelo de Los Ángeles hacia Bogotá. Mi esposa decidió quedarse otros días con mi hija, que también ya vivía acá. Y mientras yo salía, el vuelo despegaba, mirando la ciudad de Los Ángeles, comencé a orar por la seguridad para el vuelo. Pero en ese momento yo oré al Señor para darle gracias por lo que estaba pasando en la vida de mis hijos. Porque mis hijos, antes de subir a la avión, me dijeron: papá, yo sé que tú nos mandaste aquí que nos preparáramos para el ministerio, estamos terminando ya nuestra carrera ministerial acá, y tú esperas que nosotros regresemos para ayudarte en el ministerio de Estados Unidos, pero en Colombia, pero aquí en los Estados Unidos se nos están abriendo las puertas, se nos están ofreciendo oportunidades de trabajo y queremos quedarnos como misioneros de Colombia en los Estados Unidos. Y yo dije: ay, Señor, gracias por eso. Pero al mismo tiempo yo estaba pensando: Señor, gracias por el ministerio que tú has prosperado aquí en Colombia, con mi esposa, conmigo, y hemos tenido tantas dificultades, nos has ayudado tanto a superar todo lo que hemos luchado y nos has dado victoria. Pero Señor, ¿es tu voluntad que mi familia se separe por causa del ministerio? O sea, había algo dentro de mí que mis hijos aquí y yo allá Pero el Señor me trajo en ese momento a recuerdo en mi mente, y en mi espíritu yo escuché muy claramente la voz diciéndome: hey, Fernando, hace 2 años atrás, ¿recuerdas en esa convención de pastores donde tú asististe y yo hice un llamado y tu esposa y tú pasaron al altar respondiendo ese llamado? ¿Recuerdas que tú respondiste al llamado según la palabra que yo te di en Isaías 6:8 y dijiste: heme aquí, envíame a mí? ¡Wow! Así que yo recordé que yo dije ese día al Señor: heme aquí, envíame a mí. Y el Señor me dijo: hoy te digo, tu tiempo ha llegado. Yo tengo un ministerio para ustedes muy grande en esta ciudad. Hermanos, mire, abracé tanto esa palabra, creí tanto esa palabra, que a los 2 meses nosotros habíamos dejado todo en Colombia, un ministerio bien bendecido, y así comenzó nuestra palabra, nuestro ministerio aquí en los Estados Unidos, porque creímos y abrazamos todo lo que el Señor nos dijo, y comenzamos hace 13 años y medio nuestro trabajo ministerial en este país. Y hemos sido muy bendecidos. El Señor ha cumplido su palabra en nuestras vidas. Hace 1 año, cuando nosotros llegamos a The Rock, Dios nos trajo a The Rock porque pastores Jerry y Kimberly nos compartieron acerca de esa visión con la que ellos querían comenzar el 2014. Eso fue 2 meses antes de que el pastor comenzara a enseñar sobre lo que iba a enseñar. Pero nosotros sentimos que esa palabra era palabra de Dios a través de ellos para nosotros, y que debíamos ser parte de ella. Y entonces Dios vino la confirmación, nos quedamos y la confirmación llegó, y el Señor comenzó a hablarnos de una vida abundantemente fructífera. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos recuerdan que Dios nos habló hace 1 año? Hace 1 año Dios nos estaba hablando acerca de una vida abundantemente fructífera. Nosotros creímos esa palabra y la predicamos con pasión. La compartimos con ustedes con pasión. Por eso, para poner un ejemplo solamente, durante el pasado servicio de Navidad, en un solo día, en el ministerio de Road, tuvimos 520 personas confesando a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Solamente en esta congregación, en nuestra congregación hispana, aquí en este lugar, hubieron 62 personas que hicieron su decisión de fe. Durante todo el año, nosotros tuvimos el más
alto número de decisiones por Cristo, porcentualmente. 480 personas confesaron a Cristo o renovaron su entrega con Cristo aquí en este lugar. Tuvimos 57 bautismos en agua el año pasado, aquí en este lugar, en esta congregación. Cientos de testimonios de sanidades y de milagros, porque abrazamos una palabra de Dios, la creímos y trabajamos en ella con ustedes. Como iglesia fuimos grandemente prosperados porque lo creímos, lo declaramos y pudimos ver su cumplimiento. Pero hermanos, yo siento en mi corazón que estamos solamente en el comienzo. El pastor Jerry compartió el domingo pasado en la congregación Angla que 2 semanas antes del último domingo, el Señor le había guiado a leer los libros de Esdras y de Nehemías. Son libros históricos en el Antiguo Testamento. Mi esposa y yo nunca nos pusimos de acuerdo con el pastor Jerry en cuanto a esto, pero eso fue exactamente lo que el Espíritu nos dio para nuestro devocional familiar. Los libros de Esdras y de Nehemías. Ahora, hay un punto importante que necesitamos compartir. El punto es que hay 2 pasajes en Esdras que dicen que la gente prosperó, la gente de Israel. La gente prosperó a través de la profecía de Ageo y de Zacarías. O sea, que hubo un tiempo en que la prosperidad llegó al pueblo de Israel porque ellos escucharon a Dios hablar. Y cuando escucharon a Dios hablar, cosas cambiaron en la vida de Israel. Era el tiempo cuando regresaban, cuando retornaban de la esclavitud. Ustedes saben que Israel estuvo cautivo durante 70 años en Babilonia. Pero después de 70 años comenzó a cumplirse lo que era la palabra de Dios, de que Él retornaría a su pueblo. Y tocó el corazón de los gobernantes de las naciones del norte, donde ellos estaban cautivos, y comenzaron a enviarlos a Jerusalén, a su tierra nuevamente. El retorno de la cautividad había comenzado, y los que llegaron a Jerusalén entonces comenzaron el trabajo de reconstrucción, porque eso era para que se cumpliera la palabra que el Señor había dado. Pero poco tiempo después, los adversarios de Judá comenzaron a conspirar, intimidaron al pueblo. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice Esdras capítulo 4, 24 lo siguiente: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. A veces vamos a ser intimidados. Dios nos ha hablado. Quizás aquí en este momento me están escuchando personas que han escuchado a Dios hablarles, han escuchado una palabra de Dios para sus vidas, y de pronto se dan cuenta que ha pasado tiempo y nada ha sucedido, y han comenzado a dudar de que si esa palabra vino del Señor. Hasta han llegado a dudar si Dios es un cumplidor de sus promesas. Y yo te digo, si el Señor lo dijo, el Señor lo hará. Amén. Capítulo 5, versículo 1 dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Mira, si tú no has entendido lo que está pasando aquí, déjeme decirle algo. La obra se había parado durante años. La gente comenzó a olvidarse de lo que Dios había dicho y de la promesa que Dios había dicho. Escucharon más al mundo, a los adversarios, a los enemigos, que acallaron la promesa de Dios y pararon la obra. Pero
comenzó ¿cuándo? Cuando hubo profetas hablando. Cuando regresó nuevamente la palabra de Dios. Cuando alguien comenzó a recordar, a decir lo que Dios había dicho. Ellos hablaron y el pueblo escuchó la palabra de Dios. Volvieron a creer en esa palabra. Revivió la fe. Revivió la confianza. Y entonces se movieron a trabajar. Yo declaro que esta palabra es para ti. Si tú crees que hay una palabra en tu vida que no se ha podido cumplir porque tú has creído más a las circunstancias que a lo que Dios te dijo, Dios va a estar actuando en estos momentos, en estos tiempos, en estos días, para mostrarte que Él es fiel a cumplir sus promesas. En Esdras capítulo 6, versículo 14 y 16, miren lo que pasó. Dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. ¿Qué pasaba? Prosperaban mientras edificaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro de Darío y de Artajer, que es rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. El gozo está a las puertas tuyas, para que tú te goces viendo que Dios es el cumplidor de las promesas que te ha dado. ¿Viste que está la palabra ahí, prosperidad? Que mientras ellos construían, ellos prosperaban. No hagas lo que hace el mundo. Pensar que prosperidad solamente es el billete, que solamente se habla de plata cuando nosotros hablamos de prosperidad. No, cuando la Biblia habla de prosperidad, habla más que todo de lo que es la familia. Habla de una mejor familia. Cuando Dios habla de prosperidad, habla de un mejor ministerio. Cuando Dios habla de prosperidad, habla de un mejor trabajo, de que tú vas a ser una mejor persona, de que vas a tener mejores relaciones, de que vas a impactar mucho más, porque Dios es esa la prosperidad que quiere para ti. La prosperidad que habla solamente del dinero es de esos engañadores, de esos manipuladores de la palabra, que solamente hablan de prosperidad, 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 pero hacen miserable la vida de la gente arrebatándole su dinero. En el 2015 el Señor le prosperará a usted, pero le va a prosperar por las declaraciones proféticas que Él ha hecho sobre tu vida. No te va a prosperar porque usted va a trabajar más, porque usted va a trabajar duro, porque usted va a estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Todas esas son cosas buenas, sino que tu prosperidad va a venir porque Dios lo ha declarado. Lo demás son circunstancias. Es que Dios ya lo ha declarado. Y el Señor está diciendo, conforme mi palabra sale, yo estoy hablándote a ti. Estoy hablando a cada persona en este lugar y le estoy mostrando. Y le voy a mostrar lo que debe de hacer. ¿Están dispuestos a oír la palabra de Dios? Amén. Den oído, dice el Señor. Inclinen su oído, porque el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor tiene. Oiga lo que el Señor dice. Dos escrituras para comprobar, para afirmar lo que estoy diciendo. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Hay una situación aquí que se está viviendo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es asediado por sus enemigos que quieren destruir la ciudad, que quieren llevarles en cautiverio, que quieren dañarles. Y el Señor les está animando. El Señor les está fortaleciendo, a pesar de que su ejército es más pequeño, no es tan bien armado como el ejército enemigo, pero el Señor está con ellos. Y ellos van a tener que salir al campo de batalla.
Y el Señor les ha preparado. Y aquí dice del día cuando salen a la batalla. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, que es el rey, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed a Jehová vuestro Dios. Creed a sus profetas. ¿Por qué dijo él eso? ¿Por qué él habló de esa manera? Porque, mire, aquí vamos a mirar cómo es que Dios trabaja. Aquí vamos a mirar que Dios nos muestra, que Dios nos habla, y entonces nosotros vamos a saber qué es lo que debemos hacer. El día anterior, el Espíritu de Jehová había venido sobre un hombre común del pueblo, y este hombre habló por ese Espíritu de Dios que había venido sobre él, y dijo al pueblo y al rey algo impresionante: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. El Señor estaba diciendo: la batalla es mía. La batalla es mía. Cuando entonces ellos salieron al siguiente día a la batalla, lo que hace el rey es decirles: mire, crean en lo que Dios está diciendo, crean en lo que dicen los profetas, los que hablan en el nombre de Dios. ¿Y sabe qué hicieron? Ellos lo primero que sacaron al frente de batalla fueron los cantores y los músicos. Y todos iban alabando y adorando a Dios y cantaban: glorificar a Dios, glorificar al Señor, porque su misericordia es para siempre. Había una total confianza en Dios y por eso le adoraron. Hubo una confusión entre los enemigos y se mataron entre ellos mismos. Y no tuvieron que ellos usar ninguna arma, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. Hay algunos que están batallando. Hay algunos de ustedes que están luchando. Hay algunos de ustedes que están sufriendo. ¿Por qué? Porque están en prisiones. Porque el enemigo ha puesto prisiones sobre sus vidas. Hay algunos de ustedes que luchan con drogas, o con alcohol, o con el cigarro, con adicciones, con impureza moral. Hay algunos de ustedes que luchan con la depresión, con las deudas. Hay cantidad de luchas aquí. Pero cuando nosotros creemos la palabra de Dios, esas guerras dejan de ser nuestras y son de Dios, y en el Señor sí hay la victoria. Dios tiene la victoria para ti, porque eso es lo que dice su palabra. Mateo 11:15 dice que el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces nosotros somos los que decidimos escuchar. ¿Tienes oídos para oír? Puedes decidir escuchar. La decisión es tuya. Dios tomó su decisión de amarte y hacer todo para ti. Tú tienes que tomar tu decisión. ¿Vas a escuchar la palabra del Señor? ¿Vas a reconocer la palabra del Señor? Tú necesitas aprender a reconocer la palabra de Dios en cualquier circunstancia que sea. No importa la circunstancia, por más difícil que sea. Si tú reconoces la voz de Dios, tú vas a oír la voz de Dios donde sea. Es como cuando te llaman por teléfono y tú no conoces la voz del que está al otro lado de la línea. ¿Qué haces? Tú preguntas, ¿no? ¿Quién habla? Aquí Fernando. ¿Quién es Fernando? Porque tú no sabes con quién hablas. Pero cuando recibes una llamada por teléfono y tú oyes esa voz, que te hace brincar el corazón. Oh, mi amor. Puedes estar hasta enojado, teniendo cosas que te tienen malhumorado y todo, pero mi amor, la paloma, y todo cambia porque reconociste la voz, porque estás en sintonía con esa voz, y entonces esa voz es dulce a tus oídos. Hay tres maneras para aumentar tu habilidad para escuchar. Y recuerda,
La Biblia es la palabra de Dios. Cuando tú entras en la Biblia, tú vas a escuchar la palabra de Dios. Entonces, número uno, lea y escuche la palabra de Dios. Hágalo conscientemente. Y usted va a aprender a reconocer la voz de Dios siempre. Usted recibió hace una semana un regalo de parte de la iglesia, un devocional, un librito, para que usted acompañe sus lecturas diarias, para que usted haga un plan de lectura de las Escrituras durante todo el año. Comience a hacer su devocional. Número dos, asista a la iglesia. Asista a la iglesia de manera constante. Haga un compromiso con el Señor. No con la misma iglesia, con el Señor, de que usted va a estar en la presencia de Él. Que el domingo lo más importante para usted es estar acá en la iglesia. Y a estar a tiempo a la iglesia. Dele importancia a lo que es venir a la presencia de Dios. Llegue a tiempo. ¿A cuántos les gusta que los dejen esperando ahí un buen rato? A nadie. Pero ustedes quieren que el Señor les espere. Que se espere. Así es nuestra actitud. No andamos tomando tiempo suficiente para llegar a nuestra cita con el Señor. Asista a la iglesia constante. Tenga la convicción de que no hay otra cosa más importante los domingos. Es el día del Señor. Es para guardarlo para Él. Es para recibir su palabra. Él te quiere hablar. Te quiere enseñar. Te quiere ayudar. Número 3. No hay nada más importante aquí en esta comunidad, en esta iglesia, que nuestro discipulado de obediencia. Porque a través de Él, Dios nos está enseñando. El discipulado nuestro, y hoy vamos a comenzar en un momento, a las 2:30 comenzamos la primera clase, el primer nivel, para los que no han hecho el discipulado. No es simplemente un tiempo para darte información. Porque andamos pensando que una clase es para recibir información, pero esto no se trata solamente de eso. Denos un año asistiendo a la iglesia, haciendo el discipulado, cumpliendo con lo que nosotros te vamos a enseñar en esas clases. No es solamente información, es un entrenamiento para ayudarte a escuchar la voz de Dios. Es un entrenamiento para que tú pongas lo espiritual por encima de las cosas materiales. Es un entrenamiento para que tú seas una persona devota, no un legalista, no un fanático, sino una persona que comienza a poner a Dios en el primer lugar de su vida. Y eso te va a cambiar para siempre. Te va a cambiar para siempre.